Si crees que el exilio es el final de alguien, si piensas que cuando una civilización te descarta ya no tienes nada que ofrecer, si supones que el poder más grande de la galaxia nunca podría venir de un planeta que nadie respeta, dale like ahora mismo y suscríbete porque esta historia va a demostrar que la vida encuentra camino donde la tradición ve solo un muro. Lyra es princesa del trono más poderoso de la Confederación Estelar. Ojos dorados. Linaje de 1000 años. Y cuando el Consejo la llama estéril y la exilia a un planeta primitivo como si fuera basura, nadie en esa sala espera que regrese. Nadie calcula lo que puede volverse alguien cuando la galaxia entera le da la espalda. Nadie cuenta con la Tierra. Nadie cuenta con Daniel. Y absolutamente nadie cuenta con lo que van a hacer. Esto es HFY Humanidad Fact Yeah, donde lo imposible siempre crece en el lugar que menos esperabas. El cielo terrestre no tenía los tonos iridiscentes de su planeta natal. Lyra abrió ojos y lo primero que vio fue azul apagado. Nubes grises y movedizas que no formaban constelaciones familiares. Terreno árido bajo sus pies. Gravedad pesada que sus músculos no reconocían todavía. Esa sensación específica de un cuerpo ajustándose a condiciones para las que no había sido formado. La nave de transporte estelar que la había traído desapareció con destello de luz sin siquiera esperar a que ella se pusiera de pie. Sin secuencia de despedida. Sin comunicación final. Sin el gesto mínimo que cualquier civilización con sentido básico de la dignidad ofrecería incluso a alguien que considerara su enemigo. Sin protección. Sin aliados. Sin tecnología. Sin el nombre que había cargado desde nacimiento. La acusación había sido devastadora en su simplicidad. Estéril. Incapaz de engendrar herederos. Una debilidad biológica que la Confederación no podía perdonar porque la Confederación medía el valor de sus princesas en descendencia y en nada más. Los ministros habían susurrado en la sala durante la lectura del veredicto. Habían reído después. Cuando creían que ella no podía escucharlos, ese sonido específico de personas que se sienten seguros burlándose de alguien que ya no tiene poder para responder. Y luego la habían condenado con la misma frialdad con que se descarta equipo defectuoso. Un planeta primitivo, sin tecnología avanzada, sin alianzas, sin posibilidad de comunicación con sistemas civilizados, sin posibilidad de retorno. Pensaron que eso significaba sin futuro. Lyra apretó los dientes y se incorporó. El dolor en los músculos era información. La gravedad era información. El frío en el aire era información. El olor extraño del suelo terrestre, una mezcla de minerales y materia orgánica que ningún sistema de su planeta natal habría producido, era información. Todo lo que sentía era datos que podía usar y Lyra había sido entrenada desde la infancia para procesar datos en situaciones de crisis, porque eso era lo que hacían las princesas de la Confederación cuando no estaban siendo juzgadas por su capacidad reproductiva. Se evaluaba el entorno, se identificaban recursos, se establecían prioridades de supervivencia en orden de urgencia inmediata. Primera prioridad, agua. Segunda, refugio antes de que cayera la noche de este planeta desconocido. Tercera, alimento. Todo lo demás era consideración de largo plazo. Sus sentidos alienígenas, mucho más agudos que cualquier sistema de escaneo terrestre, comenzaron a mapear el entorno en tiempo real. Fauna moviéndose entre vegetación densa a su izquierda. Algunos animales observando desde distancia segura, evaluándola con la cautela de criaturas que conocen bien lo que significa un depredador nuevo en su territorio. Otros huyendo sin mirar atrás. El viento cargando una frecuencia que no reconocía en ningún registro de su memoria, un pulso organizado que no pertenecía a ningún sistema que hubiera estudiado en años de educación estelar. La Tierra vibraba de manera que no tenía clasificación en los registros de la Confederación. Eso la detuvo, no por miedo, por lo que reconoció en ese pulso cuando dejó de intentar clasificarlo y simplemente lo escuchó. Intención. Era la vibración de algo que tenía propósito propio, que observaba con algo parecido a curiosidad activa. El primer encuentro con humanos fue caótico por razones completamente comprensibles. Caminando hacia lo que sus sentidos identificaban como asentamiento rural, vio figuras que la observaban con los ojos muy abiertos. Algunos se escondieron entre arbustos. Otros retrocedieron con herramientas rudimentarias en las manos, instinto de defensa con lo que tenían disponible. Algo que Lyra reconoció como razonable dado que ella medía 1/3 más que cualquier ser humano que hubiera visto hasta ese momento y sus ojos dorados brillaban con intensidad en la luz terrestre de una manera que no había forma de hacer menos intimidante porque era biología, no elección. Levantó las manos. Gesto universal de paz que había aprendido en protocolo diplomático de la Confederación para situaciones de primer contacto con especies no conocidas.
Situaciones que se suponía ocurrirían en contextos controlados, con equipo de apoyo, con tecnología de comunicación avanzada, con tiempo para preparación. No así. No sola. No después de haber caído de una nave de transporte que se marchó sin esperar a que ella se recuperara. No vengo en son de guerra. Solo necesito sobrevivir. Algunos retrocedieron más cuando escucharon su voz, que incluso modulada para el idioma humano que todavía no conocía bien tenía una resonancia diferente a cualquier voz humana. Otros se detuvieron, y Lyra registró eso como dato importante. Esta especie no respondía de manera uniforme a lo desconocido. Algunos huían, algunos atacaban, y algunos se quedaban a evaluar. Eso era, en términos estratégicos, un recurso. Los que se quedaban a evaluar eran los que podían convertirse en aliados. Comprendió que debía adaptarse, no subyugarse. Adaptarse. La diferencia era fundamental. Adaptarse significaba aprender lo suficiente para funcionar en este entorno mientras mantenía lo que era y lo que podía hacer. Subyugarse significaba dejar de ser la persona capaz de regresar algún día. Y Lyra no había sobrevivido la humillación del Consejo y la caída sobre este planeta extraño para dejar de ser esa persona. Esa noche se refugió en una cueva al borde del bosque. Encendió fuego con técnicas de supervivencia que recordaba de los archivos de entrenamiento básico de la Confederación, diseñados para situaciones en que la tecnología no estaba disponible, que en ese momento describían exactamente su situación. Observó a los humanos que pasaban cerca a distancia segura, estudiando movimientos, estudiando patrones de comportamiento grupal. ¿Quién lideraba? ¿Quién seguía? ¿Quién miraba hacia donde ella estaba escondida aunque no pudiera verla? ¿Quién ignoraba activamente la dirección donde ella estaba porque tenía miedo de lo que podía encontrar si miraba ahí? Esa noche comprendió algo que el Consejo no había calculado cuando la envió aquí. El exilio era variable que nadie había procesado correctamente. El Consejo calculó que un planeta primitivo sin tecnología avanzada era un destino del que no había retorno. No calculó que un planeta primitivo sin tecnología avanzada podía ser exactamente el entorno que producía algo que la tecnología avanzada hacía imposible. La necesidad de aprender de la manera más lenta y más completa. La necesidad de confiar en la propia percepción sin sistemas que la amplificaran. La necesidad de construir vínculos reales porque no había nada más. El humano se llamó a sí mismo Daniel. Al principio la comunicación fue gestos, señas, palabras sueltas que Lyra procesaba con la misma metodología que usaba para aprender idiomas galácticos. Patrones de repetición, contexto situacional, frecuencia de uso. ¿Qué palabras aparecían cuando había peligro? ¿Qué palabras aparecían cuando alguien ofrecía comida? ¿Qué palabras aparecían cuando querían que te acercaras o que te detuvieras? El idioma humano era estructuralmente más simple que los idiomas de la Confederación, pero más rico en variaciones tonales y en lo que los lingüistas llamaban connotación emocional. El mismo sonido cargando significados diferentes según el contexto y la relación entre los hablantes. Una complejidad diferente a la que conocía. No inferior, diferente. Y Lyra había sido entrenada para aprender idiomas diferentes, no para juzgar si eran mejores o peores que los que ya conocía. Daniel, por su parte, tardó menos de una semana en entender que ella no era humana ordinaria. No por sus ojos dorados, no por su altura, que superaba a cualquier humano que hubiera visto, no por la manera en que sus movimientos eran más precisos de lo que el tamaño de su cuerpo debería permitir, por cómo procesaba información. Había algo en la manera en que Lyra escuchaba que hacía que las personas con suficiente inteligencia para notarlo cambiaran su postura en la conversación. No de miedo exactamente, de atención, de la sensación de que esta conversación era diferente a las conversaciones habituales y que esa diferencia merecía una respuesta diferente. Daniel era ese tipo de persona. Lo notó y ajustó. Se estableció un acuerdo que comenzó como transacción. Lyra compartiría conocimientos sobre supervivencia avanzada. Técnicas que la Confederación enseñaba a sus élites para situaciones de campo. Métodos de procesamiento de recursos que la tecnología estándar hacía necesarios, pero que existían en los archivos de entrenamiento avanzado que ella había memorizado porque era el tipo de persona que memorizaba los archivos de entrenamiento avanzado aunque no esperara necesitarlos nunca. Daniel compartiría conocimientos sobre el terreno, los animales, los patrones climáticos de esa región específica, las plantas que se podían comer y las que causaban daño, los ríos que tenían corrientes peligrosas en temporada de lluvias,
Todo lo que constituía conocimiento local irreemplazable que ningún archivo de la Confederación contenía porque nadie en la Confederación había considerado necesario documentar un planeta primitivo con suficiente detalle para sobrevivir en él. Cada uno tenía información que el otro necesitaba. Ninguno tenía el lujo de desperdiciar recursos, lo cual incluía la cooperación de alguien que podía ser aliado. Lo que comenzó como transacción se transformó con tiempo en algo más. Primero en lo que los registros de psicología de la Confederación llamaban confianza operacional. Luego en algo que esos mismos registros no tenían categoría para nombrar adecuadamente porque involucraba dos especies que no deberían haberse encontrado nunca, en circunstancias que ninguna de las dos había elegido, construyendo un vocabulario común de a poco. Una palabra, ungesto, una comprensión compartida que no requería traducción porque se había formado de la experiencia directa y no de la instrucción. Lyra notó el cambio en sí misma el día que Daniel dijo algo que ella no entendió completamente pero que reconoció como intento honesto de comunicar algo importante. Y en lugar de procesar la brecha de comprensión como obstáculo, la procesó como oportunidad de conocer algo que de otra manera no habría conocido. Esa era una manera nueva de pensar. No la había tenido antes de la Tierra. Explorando el bosque junto a Daniel, Lyra comenzó a notar los patrones de la energía terrestre con mayor precisión. Cerca de un lago iluminado por luz del sol poniente la vibración era más intensa. Cuando tocaba el agua una corriente recorría su cuerpo, temperatura exacta que sus nervios registraban como diferente a cualquier sensación conocida. El pulso respondía a sus emociones, respondía a sus movimientos. Y cuando Daniel estaba cerca, los pulsos se intensificaban de maneras que no podía predecir. ¿Sientes eso?, preguntó Daniel una tarde. Paris vivo. Lyra asintió. Porque era la respuesta honesta y porque Daniel merecía respuestas honestas dado que había apostado su seguridad a confiar en ella. Nunca había sentido nada igual en ningún sistema que hubiera visitado. La energía de la Tierra no era estática. No era ambiental en el sentido de que simplemente existía alrededor de los seres vivos. Respondía, evaluaba, como si el planeta mismo tuviera algo parecido a intención y estuviera usando esa intención para medir lo que observaba. Una tarde junto al lago Lyra comprendió algo que la hizo detenerse y respirar con fuerza. El planeta no solo la observaba a ella, observaba la relación entre ella y Daniel. Los pulsos se intensificaban específicamente cuando interactuaban, cuando cooperaban, como si la Tierra estuviera evaluando no la capacidad individual de ninguno de los dos, sino la calidad del vínculo entre ellos. No era suficiente que ella dominara esta energía. Debía aprender a conectarla con otro ser inteligente. Debía aprender algo que la Confederación nunca había enseñado en ningún protocolo de entrenamiento para princesas. Confire. Los meses pasaron con la estructura de la supervivencia. Construir. Cazar. Adaptarse al clima que cambiaba sin aviso y sin patrón que sus modelos pudieran predecir inicialmente. La Tierra meteorológica era impredecible de maneras que los planetas de la Confederación no eran porque los planetas de la Confederación habían sido regulados tecnológicamente durante siglos y este planeta no. Este planeta hacía lo que hacía porque sí, con la indiferencia específica de lo que nunca ha necesitado considerar la comodidad de los seres que viven en él. Lyra aprendió a leer ese clima, no con instrumentos, con el cuerpo, con los sentidos que la Tierra misma había empezado a calibrar de maneras que no podía explicar completamente. Antes de las tormentas, el pulso energético del planeta cambiaba de frecuencia de maneras sutiles que su piel detectaba antes de cualquier sensor artificial habría podido hacerlo. Antes de los cambios de temperatura, el aire cargaba una composición química diferente que sus vías respiratorias identificaban como señal. Sobrevivir aquí requería ese tipo de conocimiento, y ese tipo de conocimiento no venía de los archivos de entrenamiento de la Confederación. Venía de estar aquí, de prestar atención al planeta en lugar de esperar que el planeta se ajustara a lo que ella necesitaba. Daniel aportaba lo que ella no podía saber todavía. Los animales que no atacaban se te movían de cierta manera. Los que atacaban siempre y los que solo atacaban cuando se sentían amenazados. Las plantas que en esta estación del año eran alimento y en la siguiente eran veneno. Los ríos que en temporada seca tenían vados seguros y en temporada de lluvia se convertían en corrientes que arrastraban cualquier cosa que no se anclara a tiempo. Ese conocimiento era irreemplazable. No había manera de deducirlo de principios generales. Solo existía en la experiencia acumulada de alguien que había vivido en este terreno durante años. Daniel construía refugios más complejos usando el conocimiento que Lyra le proporcionaba combinado con lo que él ya sabía.
Estructuras que en la Tierra ordinaria nadie habría diseñado así porque nadie habría tenido acceso a ese tipo de conocimiento de materiales combinado con ese tipo de comprensión del terreno local. Lyra aprendía a usar materiales terrestres de maneras que su entrenamiento estelar nunca había contemplado porque la tecnología de la Confederación hacía innecesaria la improvisación. Cuando tienes tecnología avanzada, no necesitas aprender cómo hacer lo mismo sin tecnología. Eso resulta ser una vulnerabilidad importante cuando de repente no tienes tecnología. La Tierra se convertía en aliado silencioso que ninguno de los dos había pedido y que ninguno de los dos podía ignorar. Los patrones energéticos del planeta comenzaban a ajustarse de maneras que no podía probar ante ningún consejo científico, pero que podía sentir con la misma certeza con que sentía la gravedad. Los caminos más seguros parecían marcados por una ligera intensificación del pulso. Los peligros venían precedidos de una frecuencia específica que aprendió a reconocer como advertencia. Como si la Tierra hubiera decidido que protegerlos era un objetivo que valía la pena y estuviera aplicando lo que tenía disponible a ese propósito. Y dentro de ella algo crecía que la Confederación había declarado imposible. Lyra lo supo antes de tener confirmación. Lo sintió como un pulso nuevo dentro del pulso del planeta. Una frecuencia que no era la suya ni la de la Tierra, sino algo entre ambas. Algo que respondía a la energía consciente del planeta desde el primer momento como si hubiera nacido reconociéndola. Un atardecer teñido de rojo y púrpura, sentada junto al lago con Daniel. Lyra sintió un calor sutil recorrer su abdomen y comprendió que la acusación del consejo había sido más que falsa. Había sido profundamente equivocada, pero equivocada de una manera que ninguno de los que la habían exiliado podría comprender hasta que fuera demasiado tarde para ignorarlo. Era una noche oscura iluminada únicamente por estrellas cuando comenzó. El pulso del planeta cambió primero. No se intensificó gradualmente. Cambió de manera abrupta y total como cambia la presión del aire antes de una tormenta, esa sensación de que el entorno entero ha tomado una decisión que el cuerpo detecta antes que la mente. Lyra lo sintió en sus huesos antes de sentirlo en su piel. Se recostó sobre cama improvisada de hojas y ramas. La temperatura del aire bajó varios grados en minutos. La luz de la luna en el lago cercano parecía intensificarse, el reflejo más nítido que de costumbre como si el agua hubiera cambiado su composición. Los animales del bosque enmudecieron. No gradualmente. Todos a la vez. Como si hubiera una señal que Lyra no podía escuchar, pero que todos los seres vivos del entorno recibían simultáneamente y respondían con el mismo silencio respetuoso. Daniel estaba ahí. No había necesitado que ella le dijera que era el momento. Lo había sabido. Esa también era una capacidad específica de este humano, la de leer situaciones sin instrucción explícita y posicionarse de la manera más útil sin necesidad de que nadie le asignara un rol. Sostuvo su mano, con firmeza, sin preguntar si debía, sin esperar confirmación. Con esa calma que Lyra había aprendido a reconocer como la versión humana de la disciplina que su entrenamiento estelar llamaba control de crisis. La capacidad de mantenerse funcional en situaciones que deberían ser paralizantes. De separar el miedo del comportamiento, de dejar que el miedo exista sin dejar que el miedo tome las decisiones. El dolor fue intenso, más que cualquier cosa que hubiera sentido antes. La energía del planeta lo amplificó de maneras que los médicos de la Confederación no habrían sabido clasificar porque no tenían marco para lo que estaba ocurriendo. La energía consciente de la Tierra no era espectadora de este nacimiento. Era participante activa. Kanala Zaba dirigía, como si el planeta hubiera estado esperando este momento específico desde que Lyra aterrizó aquí y hubiera usado todos los meses anteriores para preparar tanto a Lyra como al niño para que el nacimiento fuera lo que necesitaba ser. Lyra respiró con la técnica de control que había practicado desde los 5 años. La combinó con algo diferente, algo que había aprendido de la Tierra, la capacidad de permitir que la energía fluyera a través de ella en lugar de resistirla. El entrenamiento de la Confederación enseñaba control como contención. La Tierra enseñaba control como guía, no detener la fuerza sino darle dirección. La diferencia era determinante. Y entonces el niño llegó. No era lo que nadie en la Confederación habría predicho. Su piel tenía brillo sutil que respondía a la luz de maneras que la piel de ninguna especie conocida respondía. Sus ojos, desde el primer momento, reflejaban la luz con intensidad que no era humana ni completamente estelar, sino algo entre ambas. Sus manos pequeñas emitían pulsos de energía que se expandían en el aire y hacían que el agua del lago cercano vibrara en patrones de onda. Daniel lo sostuvo con delicadeza.
Sus manos humanas, las mismas manos que habían construido refugios y encendido fuegos y ayudado a Lyra a entender este mundo, ahora sostenían algo que ese mundo había creado en colaboración con dos especies que no deberían haber podido crear nada juntas. Cuando el niño lo miraba, Daniel sentía calor sutil en sus propias manos, como si la energía del planeta reconociera al padre humano y le comunicara algo a través del tacto del hijo. Lyra, exhausta, ojos brillantes de emoción y agotamiento, miró a su hijo. Ninguna princesa estelar había sentido esto antes porque ninguna princesa estelar había llegado aquí, a este punto específico, que requería haber sido exiliada, haber sobrevivido, haber aprendido a confiar en alguien de otra especie, haber vivido meses conectada a una energía consciente que evaluaba la calidad de los vínculos entre seres inteligentes, haber aprendido que confiar no es debilidad, sino tecnología avanzada que las civilizaciones rígidas pierden cuando llevan suficiente tiempo sin necesitarla. Ninguna de las princesas de la Confederación había tenido que aprender eso, porque ninguna había sido descartada, porque ser descartada era la condición que hacía posible aprender lo que Lyra había aprendido. El Consejo la había exiliado creyendo que la destruía. Había hecho exactamente lo contrario. Su hijo no era solo un bebé, era la síntesis de todo eso. Era el resultado físico de meses de la Tierra evaluando la calidad del vínculo entre su madre y su padre humano y finalmente reconociendo que lo que había entre ellos era suficientemente real para hacer posible lo que todos los sistemas médicos de la Confederación habían declarado imposible. La Tierra los había protegido, y el planeta seguía pulsando en sincronía con el recién nacido como si lo reconociera como parte de sí mismo. Los días siguientes fueron de aprendizaje acelerado en un sentido diferente. Lyra enseñó al niño a canalizar los pulsos de energía que emanaba de manera natural e incontrolada, a calmarse cuando las vibraciones se intensificaban, a reaccionar de manera dirigida a los estímulos de su entorno. El niño aprendía con velocidad que ni Lyra podía anticipar completamente, no porque ella lo instruyera, sino porque conectaba el conocimiento que ella ofrecía con la energía del planeta que ya conocía desde antes de nacer y producía comprensión que iba más allá de la instrucción. Daniel observaba, aprendía, proporcionaba la estabilidad emocional que tanto el niño como Lyra necesitaban. Había algo en la presencia humana de Daniel que el niño respondía de manera específica, como si la mitad de su naturaleza reconociera al padre humano como ancla al mundo físico mientras la otra mitad exploraba lo que era energéticamente posible. Madre, hijo, protector humano, unidos no solo por afecto, sino por vínculo energético con la Tierra que ninguno de los tres habría podido generar solo. Una noche comprendió que no podían quedarse. El planeta los había protegido hasta ese punto. Los había fortalecido. Había canalizado su energía a través del niño de maneras que la Confederación no tenía categorías para clasificar. Pero el niño crecía y cada vez que usaba su poder el pulso de energía que emanaba era más difícil de confundir con ruido de fondo para los sensores estelares. Era solo cuestión de tiempo. Los días de entrenamiento del niño tenían su propia estructura. Cada mañana junto al lago, cuando la energía del planeta era más activa y más clara, Lyra enseñaba al niño a canalizar los pulsos que emanaba de manera natural e incontrolada. La comparación más cercana que encontró para el proceso era enseñar a respirar a alguien que ya respiraba. El niño no necesitaba aprender a generar energía. Ya lo hacía. Lo que necesitaba aprender era dirección. Contención cuando la contención era necesaria. Amplificación cuando la amplificación era lo correcto. La diferencia entre los dos no era técnica. Era comprensión, y el niño comprendía de maneras que su cuerpo todavía pequeño no debería poder comprender. Daniel observaba y aprendía lo que podía. No tenía los sentidos para percibir la energía directamente, pero tenía algo diferente. Podía ver los efectos de la energía en el entorno. Podía notar cuando el agua del lago respondía diferente, cuando los animales se comportaban de cierta manera alrededor del niño. Cuando las plantas que rodeaban su zona de juego crecían en patrones que no seguían la lógica del viento o la luz. Esas observaciones eran útiles porque Lyra podía sentir la energía, pero a veces no podía ver sus manifestaciones físicas con suficiente distancia para evaluar el patrón completo. El niño aprendía de ambos. De Lyra aprendía el control. De Daniel aprendía algo diferente que Lyra tardó en nombrar y luego reconoció como perspectiva humana. La capacidad de ver el sistema desde afuera. De notar el patrón completo porque no estás dentro del patrón, sino observándolo. Era una habilidad específica de la especie, no superior a la capacidad de sentir directamente, complementaria a ella, y el niño la desarrollaba con la misma velocidad con que desarrollaba todo lo demás. La señal llegó una tarde mientras el sol se filtraba entre los árboles.
Lyra la detectó con los mismos sentidos que habían sobrevivido meses en la Tierra. Había cambiado la frecuencia con que escuchaba el entorno. Ya no escuchaba para sobrevivir solamente. Escuchaba para entender. Y lo que escuchó esa tarde no era parte del entorno natural. No era fauna. No era variación energética del planeta. Era un patrón conocido. Frío. Metódico. La firma específica de los sensores de la Confederación, diseñados para precisión y velocidad, rastreando la firma energética única que su hijo emitía y que crecía con cada semana que pasaba en una dirección que no se podía desacelerar. «Están buscándonos», dijo con voz grave. «La Confederación sabe que estamos aquí». Daniel permaneció en silencio un momento. No el silencio del que no sabe qué decir. El silencio del que está procesando información antes de responder para que la respuesta sea útil en lugar de simplemente rápida. Esa también era una característica específica de Daniel que Lyra había aprendido a reconocer y respetar. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé con precisión. No sé cuánta fuerza enviarán en primera instancia. Lo que detecté fue rastreo activo. Ya calcularon la región. El siguiente paso es cálculo más específico y eso tomaría horas si sus sistemas son los estándar de la Confederación. O menos si actualizaron sus sensores después de los incidentes del año pasado. El niño, que jugaba cerca del agua, se detuvo. Sus ojos miraron a Lyra con una expresión que no debería ser posible en alguien tan pequeño. No pánico, no confusión, comprensión, como si la energía del planeta le hubiera comunicado lo que era el peligro antes de que tuviera lenguaje para nombrarlo. Y como si hubiera estado esperando que alguien se lo confirmara en voz alta para que la confirmación fuera compartida. Lyra actuó inmediatamente. Comenzó a enseñar al niño a concentrar su energía de manera más comprimida, a generar menos emisión pasiva, a controlar el pulso que antes había dejado expandirse libremente porque no había necesidad de contenerlo. El niño aprendió en días lo que debería haber tomado meses porque el niño no aprendía de la instrucción, aprendía del entorno. Y el entorno que lo había formado desde antes del nacimiento le comunicaba cuando la contención era necesaria para sobrevivir. La nave fue improvisada con lo que tenían disponible. Restos de tecnología terrestre que Daniel conocía. Materiales energizados por la presencia del niño que Lyra sabía cómo orientar. No era lujosa. No era rápida comparada con cualquier nave de la Confederación. Pero podía canalizar la energía del niño para propulsarse y podía hacerlo de maneras que los sensores estelares no reconocerían inmediatamente porque ningún ingeniero de la Confederación había calculado nunca la posibilidad de que un ser vivo fuera el motor. La noche anterior a la partida, Lyra se sentó junto al lago, las estrellas reflejadas en el agua. Daniel a su lado en silencio. El niño dormido, sus pequeños pulsos de energía sincronizados con el ritmo de la Tierra como siempre que dormía, como si el planeta lo arrullara con su propio pulso. La Tierra los había recibido cuando la Confederación los había descartado. Los había fortalecido cuando estaban solos. Había hecho posible lo que era imposible según las reglas de todo lo que Lyra había aprendido antes de llegar aquí. «Mañana regresamos», dijo en voz baja. «No como fugitivos. Como lo que somos». «¿Y qué somos?», preguntó Daniel. Lyra miró al niño dormido. Pensó en el consejo, en los ministros que habían reído, en el veredicto pronunciado con frialdad, sobre lo que ella era y lo que no era y lo que jamás sería. Somos la respuesta a una pregunta que ellos formularon mal. El despegue fue prueba de todo lo que habían aprendido. La energía del niño canalizándose hacia los sistemas improvisados. Daniel ajustando en tiempo real. Lyra manteniendo la concentración mientras la nave tembló y luego se estabilizó y luego rompió la atmósfera y emergió al espacio con un esfuerzo que los tres sintieron simultáneamente en sus cuerpos como algo que nunca podrían explicar completamente a nadie que no hubiera estado presente. El espacio abierto. Las estrellas. La inmensidad que Lyra conocía desde la infancia y que ahora se veía diferente porque ella era diferente. Los sensores de la Confederación los detectaron casi inmediatamente. Naves de reconocimiento moviéndose con precisión que Lyra reconoció como entrenada. Formaciones de patrulla que indicaban protocolo de intercepción nivel 2, lo que significaba que no habían enviado su fuerza completa todavía, pero habían enviado suficiente para que la misión fuera tomada en serio. La señal de energía del niño había llegado a niveles altos y los niveles altos habían respondido con la seriedad que el tema merecía desde su perspectiva. La perspectiva de la Confederación era predecible. Habían detectado una firma energética no clasificada emanando de la dirección de la Tierra. Habían detectado que esa firma no encajaba en ningún patrón conocido.
Habían calculado que algo desconocido con esa magnitud de firma energética representaba una variable que necesitaba ser evaluada, contenida o eliminada, en ese orden de preferencia, y habían actuado en consecuencia con la eficiencia característica de una civilización que lleva milenios resolviendo problemas con ese método. El problema era que este problema era diferente a cualquier problema que hubieran resuelto antes. El primer enfrentamiento ocurrió cuando una patrulla interceptó su trayectoria. Pulsos de escaneo buscando firma identificable. Rayos de contención intentando inmovilizar lo que encontraran. Lyra canalizó la energía del niño hacia el exterior. El niño respondió de manera que no requirió instrucción. Como si comprendiera instintivamente que la contención era una amenaza y que la respuesta apropiada era crear interferencia suficiente para que los sistemas de contención no pudieran procesar correctamente lo que tenían frente a ellos. El campo de distorsión que generaron confundió los sensores de la patrulla porque los sensores buscaban firmas conocidas. Estaban diseñados para identificar, clasificar y reportar, no para procesar algo que no encajaba en ninguna de sus categorías. Los ingenieros de la Confederación habían diseñado excelentes sensores para el universo que conocían. No habían considerado necesario diseñar sensores para lo que no conocían todavía. La patrulla se retiró, incapaz de reportar correctamente lo que había encontrado, lo cual creó un problema diferente para la Confederación porque su protocolo requería reporte preciso y lo que sus naves de reconocimiento podían reportar era aproximado en el mejor de los casos y contradictorio en el peor. Cada salto, cada maniobra, cada enfrentamiento enseñaba al niño algo nuevo, no de manera que Lyra pudiera observar y documentar, de manera que solo podía sentir. El niño procesaba la amenaza de cada ataque y producía una respuesta diferente a cualquier ataque previo. No repetía, no aplicaba solución conocida a problema nuevo. Generaba soluciones específicas para problemas específicos que ningún estratega habría calculado porque ningún estratega había tenido que calcular respuestas para algo que aprendía de la experiencia de combate en tiempo real con la velocidad con que el niño aprendía. La flota final fue la prueba más grande, organizada, coordinada, armada con tecnología que Lyra reconoció como la respuesta seria de la Confederación a una amenaza que no comprendían pero que habían decidido eliminar antes de entender. Muchas naves, mucho armamento, todo apuntando a una nave improvisada que transportaba a una princesa exiliada, un humano y un niño de meses. Lyra cerró los ojos. Sintió al niño. Sintió la conexión que todavía existía entre él y la Tierra aunque ya no estuvieran en la Tierra. Como si el vínculo no requiriera proximidad física. Como si el planeta hubiera dado al niño algo que se llevaba consigo a cualquier lugar del universo a que fuera. Canalizó todo eso. Los campos de distorsión que generó eran diferentes a todo lo anterior. No solo confundían los sensores. Eran respuestas específicas a cada tipo de armamento que la flota usaba, adaptadas en tiempo real, como si el niño leyera la intención detrás de cada disparo y respondiera a la intención en lugar del disparo. Las naves de la Confederación encontraban sus ataques devueltos de maneras que dañaban sus propios sistemas. Sus sensores recibían interferencia que venía de adentro de sus propias configuraciones. Sus comunicaciones internas se cruzaban. Cuando la última nave de la flota se retiró, Lyra permitió que su cuerpo y su mente se relajaran. Daniel exhaló lentamente. El niño, que había sostenido una concentración extraordinaria durante todo el combate, finalmente cerró los ojos y durmió con la misma confianza total con que dormía junto al lago terrestre. Avanzaban hacia el corazón de la Confederación. La nave de Lyra atravesó la atmósfera del planeta capital con un brillo que los sensores detectaron de inmediato. La firma energética del niño era inconfundible ahora. No había manera de disimularla y Lyra no intentó hacerlo porque ya no era estrategia apropiada. La estrategia apropiada ahora era diferente. La capital estelar entró en alerta máxima. Flotas movilizándose, guardias en posición, y en la sala del Gran Consejo, que era el mismo espacio donde Lyra había sido juzgada y condenada, ministros y delegados reunidos de urgencia para decidir qué hacer con lo que habían detectado y lo que habían perdido cuando intentaron detenerlo. Lyra bajó de la nave con paso firme. Daniel sostenía al niño. El mismo Daniel que un año atrás era un humano en un planeta primitivo y ahora caminaba por la capital de la Confederación Estelar con una calma que hacía que varios guardias intercambiaran miradas de incertidumbre porque ningún humano debería ser capaz de esa calma en este contexto y sin embargo ahí estaba. Los murmullos comenzaron inmediatamente. La exiliada regresaba, acompañada de un humano, y de un niño que irradiaba algo que hacía que los sistemas de escaneo de la capital produjeran lecturas que los técnicos no sabían cómo interpretar.
Lyra entró en la sala de consejo con el mismo paso que había usado para entrar en esta misma sala hace un año, cuando vine a escuchar su propio veredicto. Firme, directo, sin la vacilación que la humillación podría haber dejado en alguien menos entrenado. Pero diferente a ese paso anterior, de una manera que los que la conocían de antes podrían detectar y los que la conocían de ahora no podrían comprender completamente. Había algo en ella que no había estado antes. No poder. Certeza. El tipo de certeza que viene de haber sobrevivido lo que se suponía que debía destruirte y entender que sobreviviste porque eras más que lo que ellos calcularon. Sus ojos dorados recorrieron los rostros uno por uno. Los reconoció a todos. El ministro que había leído la acusación con voz plana como si describiera un informe de logística. Los delegados que habían intercambiado miradas de confirmación cuando el veredicto fue pronunciado. El líder que había dicho el nombre del planeta de exilio con la misma neutralidad con que se nombra un destino de descarte. Todos mirándola ahora con una mezcla que reconoció como mezcla específica. Temor, cálculo, y debajo de ambos, algo que ninguno quería mostrar pero que ella podía ver porque sus sentidos eran más agudos que lo que cualquiera en esa sala recordaba. Era respeto involuntario. El tipo que no viene de la elección, sino de la evaluación de lo que tienes frente a ti. Daniel estaba a su lado. El mismo Daniel que había construido refugios en la tierra con sus manos humanas. Que había sostenido la mano de Lyra en la noche más difícil de su vida. Que había ajustado sistemas de propulsión improvisados en tiempo real mientras naves de guerra de la Confederación los perseguían. Ahora caminaba por esta sala con esa calma específica suya que los guardias de la sala no sabían cómo clasificar porque ningún humano debería ser capaz de esa calma en este contexto y sin embargo ahí estaba, funcionando como siempre, como ancla al mundo físico mientras todo lo demás era extraordinario. El líder del consejo se levantó para hablar. No vine a pedir perdón, dijo Lyra antes de que pudiera formular la primera palabra. Vine a mostrarles la verdad. Sostuvo al niño y lo presentó al consejo. El niño extendió su mano. Un pulso de energía se expandió por la sala de manera lenta y deliberada. No como explosión, como Maria. Los sistemas de comunicación de la sala detectaron fluctuaciones que los técnicos en las consolas intentaron compensar y no pudieron. Las luces parpadearon y se estabilizaron en una frecuencia ligeramente diferente que nadie en la sala habría podido explicar si les hubieran preguntado cuál era la diferencia. Y cada persona en esa sala sintió algo que no podía nombrar pero que reconocieron instintivamente porque era la sensación de ser evaluados por algo que podía ver más de lo que mostraban. La sala en silencio absoluto. El tipo de silencio que no es vacío sino que está lleno de cálculo simultáneo. 12 personas calculando al mismo tiempo si lo que veían era amenaza o oportunidad, y ninguna llegando a una conclusión clara porque lo que veían no encajaba en ninguna categoría que sus sistemas de clasificación habían desarrollado en 4000 años de historia de la Confederación. Administró, el mismo que había redactado el decreto de exilio. Se adelantó con voz temblorosa que probablemente creía que sonaba firme. Esto es imposible. ¿Cómo puede un niño, hijo de alguien que fue acusado de esterilidad, contener tal poder? Lyra lo miró, no con rabia. La rabia era para cuando necesitabas que el otro sintiera tu dolor. Esta situación no requería eso. Esta situación requería que el otro entendiera el error de sus propios términos. No es imposible, dijo. La Confederación formuló la pregunta incorrectamente desde el principio. No preguntó si Lyra era capaz de vida. Preguntó si Lyra era capaz de producir vida en las condiciones y con las variables que la Confederación consideraba las únicas válidas. Son preguntas diferentes. Y la segunda tiene respuesta mucho más pequeña que la primera. El ministro abrió la boca. La cerró. Sus propios sistemas de argumentación no tenían respuesta para eso porque la Confederación no había entrenado a sus ministros para considerar que sus categorías de evaluación pudieran ser incompletas. Eso no estaba en el currículum de nadie que llegaba a esa sala. El niño emitió un pulso más intenso. Un holograma energético apareció sobre toda la sala. No tecnología de la Confederación. No proyección generada por sistema alguno. Energía del niño tomando forma visual de manera que los ingenieros de la Confederación pasarían décadas intentando replicar y nunca conseguirían exactamente porque dependía de la conexión con la energía terrestre que el niño llevaba consigo y que no podía separarse de sin dejar de ser lo que era. Maps estelares. Sistemas en situación crítica que los sensores de la Confederación habían detectado como anomalías individuales sin conexión aparente.
Patrones de amenaza externa en los bordes del territorio conocido que nadie había conectado entre sí porque los datos vivían en departamentos separados y nadie había tenido la perspectiva necesaria para ver que eran partes del mismo patrón. El niño las había leído todas simultáneamente y las mostraba como lo que eran. Una imagen completa. Un problema que la Confederación no había reconocido todavía como problema porque no había tenido la perspectiva para verlo. La sala procesó esto en silencio. Nadie habló durante 47 segundos. Tiempo mirbo, verificable. Tiempo en que 12 civilizaciones representadas en esa sala recalibraban su comprensión de lo que tenían frente a ellas. No solo un niño con poder. Un niño con visión. Un niño que podía ver lo que la Confederación no podía ver. Lo cual cambiaba completamente la ecuación de si era más seguro eliminarlo o cooperar con él. El líder del consejo fue el primero en hablar cuando el silencio terminó. Lo hizo con voz diferente a la que había usado para pronunciar el veredicto de exilio. Ese veredicto había sido burocrático. Este era algo más. Reconocimiento de que la situación requería un tipo de respuesta diferente. Princesa Lyra, este consejo reconoce la magnitud de tu regreso, la imposibilidad de ignorarlo. El poder de lo que has traído es innegable. También lo es su capacidad para guiar. Ofrecemos cooperación y respeto. Lyra asintió. No era victoria en el sentido en que ella había imaginado la victoria durante los primeros meses de exilio cuando las fantasías de venganza eran lo que hacía posible seguir adelante. En esos fantasmas el consejo se arrodillaba y ella pronunciaba el nuevo veredicto desde arriba. Eso habría sido satisfactorio en el sentido específico de la satisfacción que viene de la humillación recíproca. Esto era diferente. Esto era mejor. Porque era real y sostenible y construido sobre algo verdadero en lugar de sobre el espejo de lo que le habían hecho a ella. No busco venganza, dijo. Vengo a ofrecer lo que la tierra nos enseñó. Que la vida puede superar cualquier limitación que consideren imposible. Que la fuerza no se mide en linaje ni en capacidad reproductiva ni en que también encajas en la categoría que alguien diseñó antes de conocerte. Este niño es la prueba de que estaban equivocados. No los condeno por eso. Simplemente les muestro la verdad y les doy la oportunidad de actualizar sus modelos. Los días siguientes fueron de reorganización en múltiples sentidos simultáneos. La Confederación tenía que reorganizar su comprensión de lo que era posible. Sus ministros tenían que reorganizar sus protocolos para situaciones que no habían estado en ningún protocolo antes. Sus científicos tenían que reorganizar sus marcos teóricos para incluir variables que sus marcos existentes no podían contener. Sus sistemas legales tenían que reorganizar sus categorías para incluir a un ser que no era ciudadano de ningún sistema conocido pero cuya existencia tenía implicaciones para todos los sistemas conocidos. Esto no sucedía rápido. Las instituciones que han funcionado de la misma manera durante milenios no reorganizan sus fundamentos en días. Pero comenzó. Porque el niño estaba ahí y el niño hacía que la complacencia fuera incómoda de maneras que no podían ignorarse indefinidamente. Lyra, Daniel y el niño comenzaron a enseñar. No solo sobre la energía de la Tierra, sobre el principio que la energía de la Tierra representaba. Que la vida consciente toma formas que la ciencia establecida no puede anticipar si la ciencia establecida solo observa lo que ya conoce. Que la conexión entre seres inteligentes de especies diferentes genera algo que ninguna de las especies puede generar sola. Que el exilio de lo que no encaja en las categorías existentes no elimina lo que es exiliado. Solo lo envía a desarrollarse en otro lugar con más libertad. Hasta que regresa en una forma que ya no puede ser ignorada y pregunta qué categorías necesitan actualizarse. Los científicos de la Confederación pasaron meses estudiando al niño, no para encontrar la manera de replicarlo, para entender lo que era. La distinción era importante y fue una de las primeras cosas que Lyra tuvo que establecer con claridad antes de permitir el acceso. El niño no era un experimento, era una persona. El estudio que se permitía era el que el propio niño elegía participar porque el niño ya demostraba a esa temprana edad una capacidad de elegir que sus investigadores encontraban tan desconcertante como el resto de sus características. Daniel se convirtió en algo que la Confederación no tenía categoría para nombrar. No diplomático, no aliado subordinado, no consorte en el sentido que la Confederación entendía el término. El humano que había estado presente desde el principio. Que había construido refugios con sus propias manos en un planeta que no era el suyo para proteger a alguien de una especie diferente a la suya en circunstancias que nadie habría elegido, que había ajustado sistemas de propulsión improvisados en tiempo real bajo fuego de naves de guerra, que había sostenido la mano de Lyra en la noche más oscura de su vida, sin que nadie se lo pidiera y sin esperar que nadie le explicara por qué era lo correcto,
Caminaba ahora por los pasillos de poder estelar de la Confederación con esa calma específica que Lyra había aprendido a reconocer como su característica más importante. La decisión de no dejar que las circunstancias definan lo que eres capaz de hacer, de mantenerse funcional cuando la situación recomienda el pánico, de encontrar la acción correcta en el espacio entre el miedo y la parálisis. La Confederación no sabía qué categoría asignarle. Eso era exactamente correcto. Algunas personas existen fuera de las categorías existentes. Eso no es problema de la persona. Es información sobre las categorías. La historia de Lyra y su hijo prodigioso se convirtió en lo que la Confederación procesaría durante generaciones. No como leyenda simple de redención personal, como punto de inflexión real. El momento en que una civilización que medía valor en categorías fijas encontró algo que no cabía en ninguna de ellas, y tuvo que elegir entre destruirlo para proteger las categorías o expandir las categorías para incluirlo. Eligieron expandir. No todos. No de inmediato. No sin resistencia que continuó durante años en formas más sutiles que la confrontación directa. Pero la dirección del cambio fue esa. Porque el niño estaba ahí. Porque la Tierra seguía conectada a él a través de la energía que llevaba consigo cualquier rincón del universo a que fuera. Y porque esa conexión producía en cualquier observador razonablemente inteligente la misma pregunta que Lyra había aprendido a dejar que esa pregunta respondiera por sí misma. ¿Qué más existe que aún no hemos considerado posible? Lyra observó a su hijo jugar en los jardines del palacio. Sus risas, sus gestos, los pequeños pulsos de energía que emitía sin pensar, moviendo hojas y creando patrones de agua en las fuentes con la misma naturalidad con que cualquier niño mueve los brazos al correr. Tan normal para él como respirar. Porque para él lo era. Era lo que era desde antes de nacer. La conexión con la tierra no era algo que había adquirido. Era parte de su naturaleza tan fundamentalmente como su piel y sus ojos y la forma en que su mente procesaba el mundo. Daniel estaba sentado cerca, leyendo algo, sin prestar atención aparente al niño, aunque Lyra sabía que estaba completamente atento de la manera discreta que era característica de él. Sin mirar directamente, sin señalar que miraba, pero sin perderse nada. Esa era su manera de estar presente. No como vigilancia, como compañía que sabe cuándo hacerse notar y cuándo mantenerse en segundo plano para que el protagonista del momento pueda hacerlo sin interferencia. La energía de la Tierra resonando en el niño a años de distancia como promesa cumplida. La galaxia había intentado subestimarla. La había descartado con un veredicto pronunciado en sala de consejo por seres que nunca habían considerado que lo imposible podía crecer en el lugar a que enviaban lo que no querían ver. Que el descarte era también una forma de liberación para lo que se descartaba. Que enviar algo a un lugar donde nadie esperaba nada de ello era, sin quererlo, darle espacio para convertirse en lo que no habría podido ser bajo el peso de las expectativas existentes. Lyra lo había aprendido de la Tierra. Y la Tierra lo había aprendido de los humanos. Esa también era una verdad que los registros de la Confederación tardarían en documentar correctamente, pero que Lyra entendía con claridad. La energía consciente del planeta no había esperado a alguien de su especie para activarse. Había esperado a alguien que llegara con la vulnerabilidad suficiente para escuchar lo que el planeta tenía para enseñar. Y cuando Lyra llegó, descartada y sola y sin las defensas que el poder da, la Tierra encontró exactamente eso. Lyra comprendió la magnitud de lo que habían logrado. No el regreso en sí. El camino que hizo posible el regreso. El planeta primitivo que resultó ser consciente. El humano que resultó ser exactamente el tipo de aliado que ningún protocolo de selección habría elegido. El hijo que era la síntesis de todo eso y que existía como prueba permanente de que las categorías en las que la Confederación había medido el valor durante milenios eran demasiado pequeñas para contener lo que la vida podía hacer cuando se le daba espacio suficiente para sorprenderte. La exiliada humillada había regresado con un legado que ningún consejo podía ignorar. No por amenaza, por verdad. Lyra, princesa, madre, la mujer que la Confederación descartó y que la Tierra formó en algo que la Confederación no tenía categoría para descartar. El futuro de su hijo y de su hijo y de su hijo resonando hacia adelante en el tiempo, generación tras generación, cada una llevando consigo la conexión al planeta que los había hecho posibles. Rolando eterno. Como energía que no necesita transmisores para viajar entre estrellas, como la vida que encuentra camino donde la tradición solo ve un muro, como un niño que nació en un planeta que nadie respetaba y que cambió todo lo que alguna vez se creyó imposible. Para siempre.